Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a mostrar lo que viene siendo nuestro segundo producto, que es la línea del tiempo. Vamos a empezar nuestra línea con lo que viene siendo la caída de Tenochtitlán. Bueno, la caída de Tenochtitlán se remota al año de 1521. Este se llevó mediante la negociación entre los clanes locales y las divisiones antimexicanas existentes y el conquistador español Hernán Cortés. Bueno, a través de este se desenvolvieron lo que viene siendo muchas guerras en las ciudades como viene siendo Texcoco y Tlaxcala. La batalla finalizó lo que viene siendo en la parte de Tenochtitlán, batalla que marcó lo que viene siendo la caída del Imperio Azteca. Como siguiente tenemos lo que viene siendo la evangelización. Después de la conquista llegaron lo que viene siendo jesuitas de lo que viene siendo España a nuestro país. Esto se remonta a lo que viene siendo 1572. Bueno, la siguiente es lo que viene siendo el primer periódico, que se llamó La Gaceta de México, que se publicó en 1722. Y su fundador periodista fue el sacerdote Juan Ignacio María. Como siguiente suceso tenemos a un científico mexicano, el cual se le atribuye el descubrimiento de el elemento vanadio, que fue en 1801. Bueno, como siguiente suceso tenemos la independencia de México. Fue consecuencia de un proceso político y social, resultó por vía de las armas que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Como siguiente es al prolongarse la Constitución de 1836, el país quedó dividido en 24 departamentos. Como siguiente suceso tenemos la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, aconteció en México en el año de 1858. Al 10 de enero de 1861, la nación estaba dividida en dos grandes partidos, liberales y conservadores. Como siguiente suceso tenemos la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del Segundo Imperio Francés dirigido por Charles Ferdinand. Bueno, a continuación lo que sigue es el porfiriato. El porfiriato, el presidente Díaz en 1902, el porfiriato fue un periodo de la historia de México durante el cual el poder mexicano estuvo bajo el control militar oaxaqueño Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy en día suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en el Estado de México. La Decena Trágica. Se conoce como una decena trágica al golpe militar que tuvo lugar el 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. A continuación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. El 5 de febrero fue promulgada la Constitución de 1917, Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza. A continuación, el siguiente suceso es la creación de la SEP de 1921. A través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921.
El siguiente suceso es la Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiana. Fue un conflicto armado de México que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbiteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de la llamada Ley Calles, que proponía limitar el culto católico en la nación. La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizado en el año de 1938 como resultado de ejecución de la ley de expropiación del año de 1936 y del artículo 27 de la Constitución mexicana a las compañías que explotaban estos recursos mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. 1968, la matanza de Tlatelolco fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla participaron. Profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México y otros estados como Puebla, 23 constituidos en el órgano disectriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga. El acontecimiento siguiente son los Juegos Olímpicos de 1968, conocidos como los Juegos de la 19 Olimpiada. Fueron el evento multideportivo internacional celebrado en la Ciudad de México. Terremoto de 1985, 19 de septiembre de 1985 a las 7:19. Alcanzó una magnitud de 8.1 grados. Crisis económica de 1994. La crisis económica de México fue una crisis iniciada en México de repercusiones mundiales. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Terremoto de 2017. El 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1 sacudió la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México, por lo que miles de personas se quedaron sin casa y perdieron a sus seres queridos. Bueno, como conclusión, podríamos decir que nuestra línea del tiempo representa diferentes procesos, así como los acontecimientos más importantes a lo largo del tiempo, y como reflexión entre la filosofía marxista. Como sabemos, el marxismo y su expresión ideológica comunista es una de las tradiciones intelectuales más poderosas del siglo XX. Sin exagerar, podemos decir que la política, la cultura, la educación, las ciencias sociales y las artes no pueden comprenderse a cabalidad si obliteramos el marxismo o el debate con él. Tan solo por referirnos, por ejemplo, a la producción teórica y científica dentro de la vasta contribución marxista al pensamiento mexicano, podríamos mencionar intelectuales académicos de la talla como por ejemplo podían ser Toledo, Wenceslao Rose, José Revueltas, Eli de Gortari, Pablo González Casanova, Carlos Pereira, Bolívar Echeverría, Roger Bartra y Alfredo López Austin, y obras de gran repercusión en el campo intelectual como la dialecta de la conciencia, la ciencia en la historia de México, filosofía de la praxis, la democracia en México, dialéctica de la economía mexicana, historia del capitalismo en México, dialéctica de la dependencia y el sujeto de la historia, y también cabe mencionar, y la modernidad de lo barroco. La primera generación del marxismo mexicano tuvo por referente político como referente político la Revolución Rusa y adoptó el marxismo de la Tercera Internacional, es decir, el estalinista. Gracias.